Ustedes cuentan con el PDF donde yo les dejé escrito para que puedan ver en detalle cuáles son los temas que vamos a tocar. Yo dividí en 3 módulos. El primer módulo está pensado más que nada en estructuras y voy a ir compartiendo mi pantalla para arrancar la presentación. El primer módulo del curso tiene por objetivo darles toda la parte estructural de la bioquímica, ¿sí? Son clases que tienen un componente muy fuerte de memoria, ¿sí? De tener que sentarse y memorizar cosas, y eso la verdad que, bueno, lo lamento, pero toda la carrera es así, todas las carreras tienen ese momento, y bueno, este primer módulo va a enfocar más por ese lado. La idea es ver biomoléculas más que nada. Ya saben que hoy lo que vamos a ver es bases químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar por un montón de temas. Algunos los han visto en química del CBC, algunos en biología del CBC, y algunos capaz los tienen así más o menos presentes, pero no los han ahondado lo suficiente como para recordarlos. Entonces la idea es abarcar el lenguaje, o sea, poder tener un lenguaje en común donde en las próximas clases yo pueda hablarles de terminología propia de la bioquímica y que ustedes me puedan seguir, ¿sí? A esto también les sumé un apunte que tiene los temas que tocamos acá, tiene algunas cositas más también que de definiciones y demás que capaz a hoy me parecía como capaz no aportaba mucho. Eh, y les pasé un documento que se llama Grupos Funcionales para completar. Nosotros cuando lleguemos a la parte de grupos funcionales, si ustedes están trabajando con alguna tableta gráfica o tablet digital, cosa por el estilo, si quieren pueden ir completando ese PDF. La idea es esa, esta primer parte de química, este primer módulo es importantísimo dibujar. ¿Sí? Mi mejor recomendación para esta materia que les puedo dar es dibujar, porque dibujando van a entender, por un lado, a qué nos referimos con las partes de la estructura y a qué nos referimos con las transformaciones que luego sufren estas estructuras. El segundo y tercer módulo enfocan mucho en metabolismo. ¿Sí? El segundo módulo es prácticamente todo metabolismo de glúcidos. El tercer módulo va a combinar lípidos y proteínas. Entonces, el primer módulo sienta las bases necesarias para comprender el segundo y tercer módulo, y esta primer clase es fundamental en ese sentido. Yo no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, ya sea administrativa o del contenido, porque la realidad es que manejo todo yo, así que espero poder resolverles todas las dudas que tengan. También les estuve compartiendo libros, si es que les interesa leer de un libro específicamente. Habitualmente lo que más se recomienda son el Leninger y el Blanco. En odontología, por lo que estuve viendo, esos 2 libros andan bastante bien. Está el Strayer, que a mí me gusta mucho, y hay un par de libros más, pero la verdad es que esos 3 son suficientes para cubrir toda la materia. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntarme algo, si alguien quiere comentar algo, si no, ya directamente arrancamos con el temario. ¿Sí? Yo ahí te escribí por WhatsApp porque le pedí a un compañero material y me pasó lo de la cursada, creo que del año pasado, del anterior, así que si querés ahí te paso por WhatsApp o por donde me digas. Sí, pásamelo por WhatsApp. Dale, Bienvenido dale, sea, me viene súper bien. dale, Rey, te paso. Genial, gracias. No, de nada. Buenísimo. Bueno, vamos arrancando entonces con la clase de hoy. Esta clase, así como está siendo grabada, va a ser subida al mismo Drive donde voy a estar subiendo todo el contenido del curso, y además esta clase se va a subir en YouTube. El objetivo es que todos los que necesiten ver un repaso de todos estos temitas puedan hacerlo cuando quieran, así que lo pueden compartir con quien quieran. Dicho esto, vamos a empezar. Hay clases que a mí me gustan hacerlas con diapositiva, otras que prefiero hacerlas con la pizarra, y a veces me gusta combinar un poco. Tengo la tableta gráfica y por ahí hago algunas anotaciones como si fuera una pizarra virtual en la diapositiva. Siempre está bueno que si ustedes tienen una preferencia que me lo puedan comunicar, porque la verdad que
insisto, el objetivo es que ustedes se lleven la mejor experiencia posible de estas clases, así que siempre que yo pueda recibir cualquier devolución es bienvenida, chicos. Hoy puntualmente tenemos diapositiva, que bueno, todo lo que está en la diapositiva también está en el apunte. Hay algunas cositas que no, pero yo se las voy a mencionar y tranqui, que tampoco es como que faltar a la mitad del contenido, son una o dos cositas nomás que capaz está bueno que tomen nota o si quieren después verlo en el video, todo bien. Entonces, empecemos por lo más grande que necesitamos entender para poder hablar de química y luego de bioquímica. Y es entender qué es la materia, porque todo el tiempo vamos a estar hablando de sistemas materiales y tenemos que definir un poco para entender qué es lo que estamos estudiando. Y entendemos a la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen, o sea, está constituido por alguna sustancia y ocupa un espacio. Ahora bien, las estrellas claramente tienen masa, están constituidas por una sustancia, ocupan un espacio, pero también las personas, y los muebles, y las casas, y los árboles, y los animales. Entonces, si bien en algún momento hubo un científico que decía que somos polvo de estrellas, yo por lo menos no conozco a nadie que se parezca a una supernova, así que en ¿a qué se refería este hombre cuando decía que somos polvo de estrellas? Y acá el concepto más importante que se tienen que llevar es la organización de la materia, ¿sí? Entonces, ya definimos que todo lo que conocemos básicamente es materia, ¿no? Porque todo lo que nosotros estudiamos está constituido por alguna sustancia, ocupa un espacio, entonces es materia. Ahora, ¿qué me diferencia a mí, que soy una persona acá sentada, de una mesa? ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, y acá es donde entra esto de los niveles de organización. Los niveles de organización conceptualmente nos hablan de cómo organizamos, justamente cómo ordenamos a la materia desde su forma o su parte más simple a la más compleja. Entonces, lo simple es lo que tiene menos partes, ¿ok? Por ejemplo, una hoja, ¿sí? Una hoja es la parte simple de un libro que es algo complejo. Entonces, algo complejo tiene muchas partes. Ahora, ¿cuál es la parte más simple en la materia? Van a ser los átomos, ¿bien? Era lo que ustedes en el colegio o en el CBC les decían, bueno, se define como la partícula más pequeña de materia. Bien, no es del todo correcto hoy en día eso. En realidad, las partículas más pequeñas conocidas de materia son las partículas subatómicas, es decir, electrones, protones y neutrones. O sea, los electrones, que son partículas de carga negativa, los protones, partículas de carga positiva, y los neutrones, partículas sin carga o carga neutra, se organizan de forma tal que forman al átomo. Bien, entonces ahí subimos un escalón de complejidad. Partícula subatómica, átomo. Entonces, ¿dónde se van a ubicar estas partículas? Por un lado, los electrones en la parte externa, los orbitales, están muy asociados a la formación, ¿sí?, de las uniones químicas, los protones y neutrones como partículas nucleares que definen a la masa del átomo. Todo esto, insisto, son cosas que probablemente tengan vistas del CBC. En esta instancia, para esta materia, no son tan relevantes, pero está bueno pegarle una leída, un repaso, más que nada, ¿por qué? Porque estos átomos son los que luego vemos descritos en la tabla periódica. Y la tabla periódica, si recuerdan, describía a los elementos de la naturaleza y los artificiales, los creados en laboratorio, pero lo importante es que los ordenaba. Y habían un montón de criterios de orden en la tabla periódica para describir a estos elementos. Teníamos los grupos, los períodos, teníamos a los metales, a los no metales, que son todo esto que describe acá arriba. Pero a mí hay una en particular que me interesa destacar en este caso, que va a ser la organización por la electronegatividad, ¿sí? La electronegatividad tenía que ver con esta capacidad de atraer electrones. O sea, a mayor electronegatividad, mayor capacidad de atraer electrones. Y en la tabla periódica
Los que vamos a destacar como elementos más electronegativos son los que se encuentran en esta esquina. Esta columna no cuenta, ¿por qué? Porque son los gases nobles y estos gases nobles no generan interacciones con otros elementos, siempre son monoatómicos. Entonces, ¿qué pasa con estos de acá arriba? Tenemos el flúor y el cloro, que son halógenos, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El azufre, el fósforo, nitrógeno y oxígeno son elementos que están muy presentes en los sistemas biológicos luego del carbono y el hidrógeno. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es sistema biológico, que es lo que nos importa en última instancia, tenemos elementos principales, carbono e hidrógeno. Y luego, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Había una memotécnica que era CHOMPS, CHOMPS, justamente que hablaba de la abundancia de estos elementos en el sistema biológico. ¿Bien? De hecho, en esta misma clase vamos a hablar justamente de cómo se ubican estos elementos en los compuestos biológicos. Entonces, ya hablamos de de qué era el átomo, cómo estaba constituido, dónde lo encontrábamos, qué significaba ese átomo, ¿no? Hablar de un átomo de oxígeno me está refiriendo a este oxígeno elemental que tiene sus 8 protones, sus 8 electrones, bla, bla, bla. Insisto, todo esto espero que lo recuerden un poco de química, si no, obviamente pueden preguntar, cero problema. Pero insisto, no es el foco de la materia, es tener un pantallazo que les suene aunque sea para poder hablar de cosas más complejas. Entonces, ya hablamos sobre el átomo, ya vimos cuáles son las partículas que lo constituyen. Recuerden que los electrones son fundamentales en cuanto a lo que es la formación de uniones químicas, son los que interactúan justamente para formar uniones químicas, y luego los protones y neutrones son partículas nucleares que definen la masa del átomo, o sea, la cantidad de sustancia. Ahora, los átomos, ¿sí? Recuerden, estamos tratando de ir de lo más simple a lo más complejo. Teníamos lo más simple de todo, las partículas subatómicas, el siguiente escalón de complejidad es el átomo, y el siguiente escalón de complejidad vamos a unir átomos, vamos a juntarlos para formar moléculas mediante uniones o enlaces químicos, ¿sí? Luego vamos a repasar cuáles eran estos enlaces químicos, pero básicamente los átomos se unen y forman moléculas. Ahora, las moléculas pueden ser orgánicas, inorgánicas. ¿De qué depende que sean de una definición o la otra? Antes se decía que era como si forman parte de los seres vivos o no. Hoy se modificó esa definición porque hay una realidad. El agua se podría considerar una molécula inorgánica y sin embargo estamos llenos de agua, estamos constituidos en un 70% por agua. Entonces, hoy por hoy se definen a las moléculas inorgánicas y orgánicas, se diferencian por la presencia o no de carbono. Las orgánicas tienen un esqueleto de carbono, mientras que las inorgánicas no lo tienen. ¿Eso significa que las inorgánicas no están en seres vivos? No. De hecho, encontramos muchas moléculas inorgánicas en seres vivos. Estas moléculas, a su vez, se pueden complejizar, ¿sí? Moléculas que son binarias, ternarias, 2 o 3 partes, que pueden volverse, en especial cuando hablamos de orgánicas, redes y entramados sumamente complejos en los cuales van a formar macromoléculas o complejos macromoleculares. Entre estas macromoléculas vamos a ubicar a las biomoléculas, que son las que nos importan para esta materia. Los lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Bien? Entonces, átomos se unen entre ellos, forman moléculas. Moléculas se combinan entre ellas, forman macromoléculas. Y estas macromoléculas se organizan entre ellas y con otras moléculas y forman a la célula, que era el ser vivo más simple, ¿ok? Lo que considerábamos con vida desde el ámbito científico y la biología y qué sé yo,
es a la célula. Y la célula entonces está constituida por estas macromoléculas y por moléculas simples. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere que repita algo? Tienen para levantar la mano también abajo si quieren apretar o lo que sea. No, estamos Pero bien. bueno, insisto. Joya, bárbaro. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Estas células van a juntarse entre ellas con una matriz extracelular, van a formar tejidos, conectivo, epitelial, etcétera, 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 todo es de citohistología. Los tejidos a su vez se combinan para formar órganos como ser la piel, el corazón, el hígado. Los órganos forman sistemas y los sistemas al individuo. La realidad es que bioquímica se va a enfocar en la parte de moléculas, ¿ok? En la parte de biomoléculas específicamente. Entonces, más que esto, no vamos a ver respecto de la organización de la materia, con lo cual voy a volver sobre este concepto de uniones químicas. ¿Bien? Insisto, el nivel de materia que a nosotros nos importa está ahí, en moléculas y macromoléculas. Entonces, vamos a quedarnos en esa parte y vamos a empezar a profundizar. Recordemos que las uniones químicas se clasifican en metálicas, iónicas y covalentes. Hay dos criterios para esta clasificación. La que probablemente se acuerden es la de los elementos que interactúan en estas uniones. Las uniones metálicas están formadas por metales específicamente, las iónicas entre metales y no metales, y las covalentes entre no metales. Sin embargo, hay otro criterio de clasificación particularmente para definir a las iónicas y a las covalentes. Esto va a ser la diferencia de electronegatividad, que por eso se las mencionaba al principio. Las uniones iónicas y covalentes se pueden entender como aquellas en las que, para las iónicas, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,8, mientras que las covalentes, a su vez, se subclasifican en polares o no polares, dependiendo de si la electronegatividad se encuentra entre 0,4 y 1,8 o son menores a 0,4. ¿Y qué es esta diferencia de electronegatividad? Bueno, la misma palabra lo está diciendo, la diferencia es una resta, en la cual yo agarro a los dos elementos, le resto al más grande el más chico, y lo que me queda es la diferencia. Si ese valor se encuentra entre 0,4 y 1,8, hablo de que es una unión de tipo covalente polar, ¿sí? Entonces hablamos de que el enlace específicamente es polar o no polar. Entonces, acá más o menos, insisto, un repaso de cómo eran estas uniones químicas. En cuanto a las uniones iónicas, sabemos que se dan entre elementos que tienen mucha diferencia de electronegatividad, ¿sí? Que es mayor o igual a 1,8, lo cual es bastante alto. ¿Y por qué me importa esta diferencia de electronegatividad? Porque justamente recuerden que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. En esta situación, lo que vemos es que hay un átomo que le roba electrones al otro porque tiene más fuerza para atraer esos electrones. Y esta característica es importantísima en algo que vamos a ver más adelante, que son las reacciones de óxido-reducción. Entonces, en este caso, lo que vemos es a nivel muy simple un átomo B en general no metálico y un átomo A en general metálico, y hablo de en general porque hay excepciones, donde el átomo A le va a dar un electrón al átomo B, porque el átomo B tiene mayor fuerza para quedárselo. Y en esa entrega, el átomo A, que pierde una carga negativa, se convierte en positivo. Pierde negatividad, se convierte en positivo, es un catión. En cambio, el átomo B, que adquiere negatividad, se vuelve negativo y es un anión. Entonces, de las uniones iónicas justamente surgen los iones, que son partículas que tienen carga. Información importantísima, ¿ok? Parece un detalle, pero justamente lo vemos constantemente en los sistemas biológicos y, por ejemplo, lo vemos en lo más simple, que es el cloruro de sodio, ¿ok? El cloruro de sodio es una sal sumamente abundante en la naturaleza, que aparte define muchos de los comportamientos biológicos. Por ejemplo, ¿quién no tiene un tío, un papá, mamá, abuela, abuelo que tiene hipertensión? Y todo está definido por este muchacho de acá, que es el sodio.
¿bien? El sodio, a su vez, ¿dónde lo encontramos? En la sal de mesa. ¿Y qué es la sal de mesa? Sino otra cosa que este compuesto, el cloruro de sodio. A su vez también quiero que recuerden que la posibilidad de formar estos electrolitos, ¿sí? Estos iones, se disuelven en agua, justamente forman electrolitos y le confieren un montón de propiedades que nuevamente a nivel biológico son fundamentales. Entonces, estos sobreenlaces iónicos, ¿qué quiero que se lleven? Primero, que se dan entre átomos de diferencia de electronegatividad muy alta, que en su interacción justamente intercambian electrones y por eso se forman iones. Los positivos son cationes, los negativos son aniones, que además, disueltos en agua, estos iones los llamamos electrolitos y estos electrolitos le confieren propiedades a las soluciones acuosas. Ahora, si hablamos de enlaces covalentes, la covalencia tiene que ver con la capacidad de compartir electrones. Estos enlaces covalentes justamente existen cuando hay una diferencia de electronegatividad que no es lo suficientemente alta como para que uno le robe al otro, ¿sí? Por ejemplo, el carbono con el hidrógeno. ¿Qué pasa? Si bien hay una diferencia de electronegatividad mayor a 0,4, no es tan alta como para que el carbono le llegue a robar el electrón al hidrógeno. Entonces, combinan sus orbitales, donde están flotando esos electrones, y forman esta nueva unión química que es covalente. Entonces queda este electrón compartido en los dos orbitales de los dos átomos. Ahora, dentro de los enlaces covalentes hay un montón de clasificaciones. Una de ellas es la del número de enlaces, ¿sí? Que se va a clasificar de más simple a más fuerte en simple, doble o triple. Donde, ¿qué dato es importante sobre esto? Que lo vamos a tocar cuando hablemos sobre replicación del ADN o transcripción. Lo que me importa a mí es que si es más fuerte, es más difícil de romper. Es mucho más fácil romper un enlace simple, requiero menos energía que para romper un enlace triple. Se requiere más energía para romper un enlace triple, lo cual explica muchos comportamientos de muchas enzimas. Ahora, también cabe recordar que dijimos que también se pueden clasificar estas uniones en polares o no polares dependiendo de esta diferencia de electronegatividad. Y el tema con los enlaces covalentes es que, fíjense, a diferencia de las uniones iónicas que nos daban estos electrolitos, básicamente los compuestos iónicos son los que llamamos sales, ¿sí? Las sales son compuestos iónicos. Los compuestos que se forman a partir de enlaces covalentes son los que denominamos moléculas, ¿ok? Entonces, si hablamos de molécula, estamos hablando de enlaces covalentes. Y las moléculas se van a poder clasificar dependiendo de las características de ese enlace covalente y también de la distribución de cargas dentro del compuesto. Entonces, el enlace covalente puede ser polar o apolar. Si el enlace covalente es apolar, lo más probable es que la molécula sea apolar. En la mayoría, si no es que en todos los casos, a mí no me gusta ser muy absolutista porque siento que siempre existe la posibilidad de encontrar una excepción, pero en líneas generales sí, si los enlaces son apolares, el compuesto es apolar. Ahora, ¿qué pasa cuando el enlace covalente es polar? Bueno, acá tenemos que considerar otra cuestión, y es que esa molécula puede o no presentar simetría. ¿Y a qué nos referimos con simetría? Nos referimos a la simetría de la distribución de las cargas. Por ejemplo, si yo tengo, voy a dibujarles dos compuestos, supongamos esto de acá que es el metano, y esto de acá que es el agua, ¿sí? Dos compuestos que son bastante simples, tienen poquitos elementos, poquitos átomos, pero este de acá es apolar, mientras que este es polar.
Y uno diría, bueno, pero se ven simétricos los dos, porque si yo hago un corte acá, tengo de este lado lo mismo que de este lado, y si hago un corte acá, tengo lo mismo de este lado que de este lado. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de si es simétrico o no? Me estoy refiriendo a la distribución de las cargas, ¿ok? Este compuesto, este carbono, tiene solamente 4 electrones en su capa más externa. Y si recuerdan algo de la prehistoria, de cuando hablábamos de esa regla del octeto en el CBC y qué sé yo, les decían que, bueno, tiene que completar 8 electrones, entonces por eso hace 4 uniones covalentes simples. De acá que decimos que el carbono tiene 4 brazos, que entonces esos 4 brazos se van a llenar de cosas. En general se saturan con hidrógeno. Pero bueno, básicamente, fíjense, es como que quedó todo bien simétrico, como que no tengo nada que me ponga peso de ningún lado. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua es un mundo aparte, ¿sí? El agua, el oxígeno, no tiene 4 electrones en su capa más externa, tiene 6. Hace 2 enlaces covalentes simples con los hidrógenos y luego le quedan 4 electrones libres, ¿ok? 2 pares eléctricos libres, lo cual va a hacer que esta molécula tenga más peso electrónico, mayor densidad de cargas electrónicas en torno al oxígeno más que del hidrógeno, lo cual tienen que verlo como si hubiera una fuerza superior tirando en contra de los hidrógenos, que son muy débiles comparativamente hablando. El caso del agua puntualmente es un caso donde tiene enlaces covalentes polares, estos 2 enlaces son polares y luego el compuesto en su totalidad es polar. Entonces la simetría o la no simetría depende de la distribución de cargas, ¿sí? Voy a borrar esto que está en pantalla porque vamos a hablar un poco más sobre este tema. Entonces, si hay simetría en la distribución de cargas, hablamos de una molécula apolar que no tiene polaridad, y si no hay simetría, hablamos de una molécula polar. Ahora, los esquemas de molécula polar siempre me ponen como una parte positiva y la otra negativa. Esto no es sinónimo de que tenga carga. No es lo mismo que decir con carga. ¿Okay? No es lo mismo. La molécula de agua no tiene carga. La molécula de agua es neutra, sin embargo es polar. ¿Por qué? Porque el oxígeno queda rodeado de cargas negativas porque tiene mucha electronegatividad y al hidrógeno le desplazan esas cargas negativas. Entonces, si le quito negatividad, se vuelve positivo. Por eso se habla de una densidad de cargas positivas en contra de una densidad de cargas negativas. ¿Sí? Entonces, polar no es sinónimo de carga, sino de que tiene polos. Un polo negativo y un polo positivo, como con los imanes. ¿Okay? Ahora, las moléculas apolares no tienen ningún tipo de polo, ¿sí? Son iguales por donde las miren. Hasta acá me van siguiendo. Si alguien quiere que repita algo, este es un buen momento de aclararlo. Si no, continuamos. Bien. Ahora, ¿por qué me quedé tanto tiempo acá en esto de molécula polar? ¿Por qué desarrollé tanto esto que parece súper insoportable? No. La existencia de moléculas polares y apolares son las que determinan a las interacciones intermoleculares, o sea, entre moléculas. Estas interacciones, a su vez, lo que van a hacer es definir propiedades macromoleculares: la consistencia, la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición y propiedades más bien físicas de una sustancia, ¿ok? Las que más me interesa destacar dentro de estas propiedades físicas
son los estados de agregación de la materia, ¿ok? Entonces, las interacciones me hablan de cuántas, los estados de agregación me hablan de cuántas interacciones hay entre las partículas, donde en el sólido hay mucha interacción, entonces es difícil romper esto. Tenemos partículas que están muy pegaditas entre ellas, que tienen muy poco movimiento, ¿sí? Y que es muy difícil de despegar. A medida que al sistema le vamos aportando energía, que esta energía, ¿cómo la vemos reflejada? En temperatura, ¿sí? Y también incorporen esto, que la temperatura es una forma indirecta de medir energía. A mayor temperatura, mayor energía. Si yo le aporto energía a este sistema, esta energía va a ir rompiendo estas interacciones entre las moléculas. Y a medida que se rompen esas interacciones, se van dispersando las partículas hasta el estado gaseoso, donde en el estado gaseoso lo que vemos es que prácticamente no existen interacciones, ¿ok? No están estas interacciones. ¿Y por qué no están? Porque se rompieron. ¿Y por qué se rompieron? Porque al sistema le aporté energía. Esa energía puede tener forma de calor, puede tener forma de movimiento, puede ser energía química, ¿bien? Hay partículas, por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, que es H2, que en la naturaleza lo encontramos gaseoso, ¿sí? Está en el aire, está en la atmósfera, está en el aire que respiramos normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hidrógeno es completamente apolar. Entonces, presta muy pocas interacciones, ¿sí? Entonces, esto también está bueno que lo incorporen, que si es apolar, tiene menos interacciones, ¿bien? Y que las interacciones que se van a generar van a ser entre moléculas apolares, ¿sí? La molécula polar con la apolar no genera interacciones, a menos que haya acá una situación de fuerzas de London, donde se induce polaridad a una molécula apolar, pero bueno, nuevamente hay una inducción de polaridad. Molécula polar con apolar no se junta. Guárdenlo, resérvenlo, tatúenselo en el cerebro si quieren, pero es importantísimo este dato porque lo vamos a repetir más adelante. Entonces, ¿qué pasa con este hidrógeno? Básicamente tiene pocas interacciones, por eso es muy fácil que a baja temperatura se encuentre gaseoso, porque necesito muy poca energía para separar a las partículas. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua, para poder separar las partículas y que esté en estado gaseoso, necesito 100 grados centígrados. Es altísimo, nosotros no sobrevivimos a 100 grados centígrados. A 40 ya estamos medio quedándonos en el camino, imagínense a 100. Es mucha energía la que hay que aportar. ¿Por qué? Porque el agua tiene muchas interacciones entre sus moléculas. Y hablando de esas interacciones, ¿cuáles son? Entonces, ¿qué interacciones intermoleculares nos interesan? Bueno, por un lado tenemos las de ion-dipolo, que bueno, la misma palabra nos lo está diciendo, es la interacción entre una partícula con carga y una partícula polar. Entonces, ¿dónde lo vemos, por ejemplo? Entre el sodio, que venía del cloruro de sodio, de esa sal que formaba un catión y qué sé yo, y el agua, que tiene polaridad, que tiene un polo negativo y un polo positivo. Lógicamente, los cationes se van a acercar a los polos negativos de las moléculas polares, mientras que los aniones van a hacer lo contrario, se van a acercar a los polos positivos. ¿Y por qué nos importa? Y porque ya les dije, el cloruro de sodio que se disocia en el catión de sodio y el anión cloruro tienen una relevancia biológica importantísima, por ejemplo, como les dije antes, para definir la tensión arterial. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que le dicen a un hipertenso? Dieta hiposódica. Dieta hiposódica, sinónimo de no le ponga sal a la comida. ¿Y por qué no le puedo poner sal a la comida? Porque la sal es esta porquería y esta porquería me genera mucho de esto, y si tengo mucho de esto, luego va a tener interferencia a nivel vascular. ¿Bien? Entonces, primera interacción importantísima, ion-dipolo, entre iones y moléculas polares.
La segunda interacción importantísima es el dipolo-dipolo, ¿sí? Que básicamente es entre moléculas polares. Imagínense que esto que tienen acá, esto azul, esto rosa, son moléculas de agua. Bueno, los polos negativos se acercan a los polos positivos, ¿ok? Si tienen mayor cantidad de interacciones, entonces las partículas van a tener que estar más ordenadas y van a tener menor movimiento. Yo puedo pensar en este esquema como el estado sólido y que a medida que yo le agrego energía, si yo sumo energía a este sistema, empiezo a romper algunas interacciones. Y a medida que rompo esas interacciones, el sistema se vuelve más laxo. Con lo cual este segundo esquema lo podría pensar como su forma, su estado líquido. ¿Ok? Entonces, fíjense, importantísimo, interacciones intermoleculares influyen en el estado de agregación de la materia. Algo que a mí siempre me ayudó mucho a memorizar esta parte es fundamentalmente con esto otro, ¿no? Cuando yo cursé bioquímica la primera vez, mi ayudante me dijo, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer cuando quieras servir agua para los fideos? ¿Le vas a poner sal antes o después? Y no, después de que hierva. ¿Por qué? Porque si yo le pongo sal al agua antes de que hierva, le va a costar más llegar al punto de hervor, porque tiene que meterle más energía para romper estas interacciones. Entonces, una de las mejores enseñanzas de bioquímica quizás es pónganle sal después de que hierva a la sal de los fideos. Pero bueno, profundizando un poco más en el dipolo-dipolo, que es fundamental, es muy importante el dipolo-dipolo, quiero que hablemos específicamente de lo que pasa en el agua. El agua, puntualmente, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Y qué pasaba con estos dos? Que tienen una diferencia de electronegatividad muy grande. El tema es que el hidrógeno y el oxígeno, ambos, son muy abundantes en los sistemas biológicos. Si recuerdan la sigla que les dije al principio, CHOMPS, fíjense, carbono lo primero, porque para que sea molécula orgánica, o sea, todo lo que tenemos en el cuerpo en su mayoría tiene esqueleto de carbono. Los siguientes dos son hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esta interacción que se forma, que la denominamos puente de hidrógeno, es muy fuerte, ¿ok? El puente de hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo, ¿sí? Yo sé que antes ya probablemente hayan visto este término de puente de hidrógeno y que lo hayan repetido, pero realmente lo que se tienen que llevar es que es un dipolo-dipolo, primero y antes que nada, y segundo, que es especial porque es muy fuerte por las características propias del hidrógeno, ¿sí? Que va a estar representando el polo positivo en una molécula y el polo negativo de otra molécula que habitual, o sea, que tiene que ser un átomo con mucha electronegatividad, que usualmente es el oxígeno. Pero si repito la sigla que hablamos al principio, ¿qué pasaba con todos estos? Eran 4 elementos que de por sí ya eran muy electronegativos. ¿Se acuerdan que en la tabla estaban agrupaditos ahí en la esquina superior derecha? Entonces, no solamente vamos a ver como polo negativo al oxígeno, sino que también podemos ver al nitrógeno muy habitualmente, podemos ver al fósforo, podemos ver al azufre. ¿Ok? En este caso, si se fijan, acá hay un puente de hidrógeno que está determinado por un nitrógeno y un hidrógeno. En esto, que son pares de bases, una base piridina y otra purina, propias de la interacción entre las hebras del ADN. También lo vemos mucho en las estructuras proteicas. Entonces, ¿qué se tienen que llevar de puente de hidrógeno? Primero, que es una interacción dipolo-dipolo. Segundo, que en esta interacción dipolo-dipolo, el polo positivo es un hidrógeno, el negativo es un átomo muy electronegativo. Lo tercero es que en su mayoría es oxígeno, pero no en el 100% de los casos, que puede ser nitrógeno, fósforo o azufre tranquilamente. Y lo cuarto, que dentro de las interacciones intermoleculares entre moléculas, esta es la más fuerte. Ahora, ¿es más fuerte que un enlace covalente? No, ¿ok? Si yo le agrego energía, vamos a
este esquemita, ¿no? Si yo le agrego energía acá, se va a romper primero esto, ¿ok? Y me queda la molécula de agua. El agua, aunque esté en su estado gaseoso, sigue siendo moléculas de agua. Si yo quiero romper esto de acá, que es la unión covalente, tengo que meter muchísima más energía que para romper esto otro, ¿ok? Entonces, voy a ayudarme un minuto de un esquema que vemos acá y voy a agregarles a este esquema que de más débil a más fuerte, lo más fuerte que tenemos en sí mismo se define la unión iónica. Pero la unión covalente es más fuerte que cualquier interacción. Pero dentro de las interacciones, la más fuerte es el puente de hidrógeno. El resto está por debajo. Entonces, las interacciones son uniones débiles, pero que mantienen estables a las estructuras. Lo más fuerte para una molécula es la unión covalente, y luego la unión iónica cuando hablamos de un compuesto iónico puro. ¿Sí? Es muy difícil en un cloruro de sodio separar al cloro del sodio. ¿Sí? Es dificilísimo. Pero bueno, eso quiero que se lleven, ¿sí? Fundamentalmente que el puente de hidrógeno es la más fuerte de las interacciones, pero no es más fuerte que una unión covalente. No sé en odontología, pero en medicina siempre nos jodieron mucho con ese dato, como era una pregunta de examen a desarrollar, era una pregunta de examen choice, siempre fue una pregunta importante, así que no sé cómo será en odontología, pero mi experiencia me dice que es un dato que hay que saber, ¿ok? Ahora, vamos a profundizar con el agua. ¿Cómo venimos? No se me cayó nadie en el camino, ¿no? ¿Vamos bien por ahora? Sí, bien. Buenísimo. Entonces, vamos a hablar sobre el agua, ¿sí? Que ya la venimos metiendo en todos lados, así que vamos a dedicarles un momento estelar. Fundamentalmente porque el agua es uno de los compuestos, si no es que el compuesto principal del sistema biológico que a nosotros nos importa, que es el ser humano. ¿Bien? Entonces, se compone de 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, es inodora, incolora, insípida, o sea, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Y la gente que toma agua me va a decir, no, mentira, porque tomar agua de la canilla no es lo mismo que tomar el agua mineral que comprarla Bueno, obvio que no es lo mismo, pero recuerden que nosotros tomamos agua mineralizada, lo cual significa que no es agua pura. De hecho, tomar agua pura puede ser muy dañino porque genera una disrupción osmolar, así que no tomamos agua destilada, agua pura. Lo que tomamos es agua mineral. ¿Y qué son estos minerales? Electrolitos, porque fíjense que ahora hasta existe un agua que es baja en sodio. ¿Y por qué existe? Y porque antes existía un agua que es rica en sodio, y si van y miran la botella de agua que tienen en casa, seguro que les va a decir que tiene sodio, magnesio, calcio, entre otros metales. Y bueno, y lo que más nos importa es que prácticamente todos los procesos que vamos a estudiar suceden en medio acuoso y como tal tenemos que entenderlos dentro de ese medio. ¿Okay? No podemos pensar en una reacción de forma aislada sin considerar el contexto y el medio en el que está sucediendo. Bueno, y por su alta polaridad se considera solvente universal. Ahora, ¿qué cosas me importa que se lleven también respecto del agua? Insisto, sí, quiero que piensen en esta clase como una forma de establecer reglas para comunicarnos en las próximas clases. Todo lo que hoy definamos va a ser reaplicado a futuro. En general, vamos a clasificar a las moléculas en hidrosolubles o hidrofílicas y liposolubles o hidrofóbicas. Son 2 grupos que se repelen, que no se mezclan. Entonces, tenemos en los hidrosolubles, son aquellas sustancias solubles en agua. Y para que sean solubles en agua, para que se puedan disolver en el agua, tienen que poder interactuar con el agua. Y entonces, ¿qué necesito para interactuar con el agua? Que se trate de un ion, o sea que sean compuestos iónicos, o que presenten polaridad,
para establecer interacciones de tipo dipolo-dipolo. ¿Qué sustancias van a ser hidrosolubles? Los compuestos polares, que pueden o no estar cargadas, pueden ser neutras como la glucosa, como la urea, o que sean ionizadas, compuestos iónicos que van a formar electrolitos o justamente iones, partículas con carga. Si tiene cualquiera de estas dos características, va a ser soluble en el agua. Ahora, lo liposoluble o hidrofóbico es lo que no se disuelve en el agua, ¿okay? Es lo que queda separado en fases. Y acá ustedes lo primero que tienen que pensar es grasas y aceites. Si yo mezclo agua y aceite, no se van a mezclar, justamente va a quedar una capa de aceite sobre una capa de agua y no se mezcla. Lo que sea liposoluble o hidrofóbico va a ser aquello soluble en solventes orgánicos no polares. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la clase de lípidos? ¿Okay? Básicamente los lípidos entran en esta categoría. Son compuestos que no tienen polaridad y que no están ionizadas. Y acá fíjense la diferencia. Lo hidrosoluble puede ser uno, el otro o ambos. Puede ser polar, ionizado o ambos. Mientras que lo liposoluble, ¿sí?, lo hidrofóbico, tiene que ser apolar y neutro. Tiene que cumplir con ambas características, no tener polaridad y ser neutro. También, muy importante que recuerden esta tabla, está en el apunte que les envié, así que nada, lo tienen ahí disponible cuando lo quieran repasar. Márquenlo así con un fibrón flúor o con lo que puedan, porque realmente esto lo vamos a repetir constantemente. También quería hablar un poco sobre ósmosis, que entiendo que capaz en el CBC mucho no se ve, pero por lo menos en lo que es carreras de la salud es importante entender el movimiento de ósmosis, que es básicamente una difusión pasiva del agua, donde el agua es la que se mueve en lugar de los solutos. ¿Bien? Cuando tenemos dos soluciones comunicadas por una membrana semipermeable, donde las concentraciones osmolares específicamente son distintas, el agua se va a mover hacia donde la concentración sea mayor. O sea, pensemos en este esquema. Tenemos este recipiente con una membrana semipermeable a través de la cual no puede pasar el soluto, ¿sí? El soluto no puede atravesar, mientras que el agua sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para equiparar ambas partes, para que las soluciones tengan la misma concentración? La tendencia del agua va a ser moverse hacia donde haya más soluto. Como dato así, no creo que se los pregunten, yo por lo menos no lo preguntaría en bioquímica. La presión osmótica es la necesaria para evitar que esa agua se mueva de una parte a la otra, ¿sí? Me importa más que entiendan esta definición de ósmosis porque luego la aplicamos a la tonicidad. La tonicidad ya es una definición más fisiológica, ¿bien? Tiene que ver justamente con sistemas biológicos y con la homeostasis de ese sistema biológico. Entonces, sabemos que dentro de lo que es química, en algún momento habrán estudiado sistemas homogéneos, soluciones, y que teníamos distintas medidas de concentración. Estaba la concentración molar, los porcentajes, la molal, y tenemos una que es la osmolar, que la concentración osmolar mide partículas osmóticamente activas en 1 litro de solución. Ahora, ¿qué característica tiene que tener una partícula para considerarse osmóticamente activa? Tiene que tener la fuerza suficiente para atraer al agua. ¿Y qué necesito para atraer el agua? Poder establecer interacciones intermoleculares de dipolo-dipolo o de ion-dipolo. Otra vez, acá importantísimo el rol del sodio. ¿Qué pasa? En general, el cuerpo humano debería estar en una solución isotónica. Seguramente se habrán ido a hacer algún examen de sangre en algún momento y le sacaron sangre y hay una parte que dice ionograma y les miden sodio, potasio, cloro, la tríada clásica. Imagínense que tenemos, bueno, en realidad el sodio no es el único, pero es el más importante al momento de definir la osmolaridad junto a la glucosa. ¿Sí? Son las dos partículas más importantes para definir la osmolaridad plasmática, pero
lo que me importa que se lleven acá es que, entonces, las molaridades concentración de partículas osmóticamente activas, sodio, glucosa, urea, electrolitos en general, bla, 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 definen a esa osmolaridad. En general, dentro de la célula yo tengo que tener la misma cantidad de partículas, o sea, osmóticamente activas que fuera de la célula, ¿sí? Y esto considera el conjunto de sodio, glucosa, potasio, cloruro, bla, 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 bla. ¿Bien? En la totalidad tienen que haber las mismas cantidades. ¿Bien? ¿Por qué se los digo? Porque después, si uno evalúa la cantidad de sodio dentro de la célula y la cantidad de sodio fuera de la célula, es distinta. De hecho, es completamente opuesta. Pero en la totalidad de partículas osmóticas es la misma. Y eso es lo que hablamos como solución isotónica. Cuando tenemos una solución isotónica, hablamos de que el flujo neto es igual a cero. ¿Qué significa esto? Que ingresa a la célula la misma cantidad de agua que sale. Entonces es como si el agua no se moviera. El agua está constantemente ingresando y saliendo de la célula, pero como ingresa y sale en la misma medida, es como si no pasara nada. ¿Bien? Y eso es lo normal, es lo que tiene que suceder cuando la osmolaridad intracelular es igual a la osmolaridad extracelular. En general se habla de aproximadamente 297 miliosmoles como concentración normal. Ahora, ¿qué pasa cuando se altera esta osmolaridad? Bueno, si tenemos una osmolaridad extracelular mayor a la intracelular, o sea, si aumentan las partículas osmóticamente activas, las que pueden arrastrar agua afuera de la célula y dentro de la célula permanece constante o disminuye, entonces acá se genera un desbalance donde el agua va a empezar a salir de las células. Esto es lo que llamamos una solución hipertónica. En una situación de hipertonicidad, el agua sale de las células, ¿sí? Y esa salida de las células deshidrata, justamente, ¿ok? En el caso de lo que es hipertensión arterial, lo que sucede es que cuando el plasma se carga de sodio, ¿sí? Empieza a robarle agua a los tejidos y en los vasos se acumula tanta agua que genera un aumento en la tensión arterial. Y eso conlleva un montón de problemas, consecuencias, ¿sí? Y nada, hablo acá de hipertensión porque siento que es como lo más evidente capaz para nosotros, ¿no? Pero no solamente hay problemas a nivel de los vasos, hay problemas a nivel de las células del sistema nervioso central, muchas veces, cuando hay una deshidratación, ¿ok? Pero ¿qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa cuando en lugar de tener una solución hipertónica tenemos una hipotónica? Bueno, acá las células se empiezan a inflar, ¿ok? Si yo tengo poca osmolaridad fuera de la célula, ¿bien? Que es lo que puede pasar, por ejemplo, en una persona que tiene daño renal, ¿sí? Que no puede excretar agua. No, estoy flasheando, estoy inventando cosas, chicos. Bueno, pero lo que me importa que se lleven es que hay baja osmolaridad por fuera de la célula y adentro de la célula o se mantuvo constante o aumentó. ¿Qué va a pasar? El agua va a empezar a ingresar a la célula. Y va a ser como una bombucha, se va a inflar, se va a inflar, se va a inflar, hasta que eventualmente explota, y es lo que llamamos lisis celular. ¿Bien? Y esto también es un problema. Entonces, fíjense, ninguno de los dos casos es bueno, ni la hiperosmolaridad ni la hipoosmolaridad. Lo ideal siempre es la solución isotónica, donde las osmolaridades son idénticas a ambos lados. Nuevamente, no sé qué tanto se toma esto en odonto, pero en general, en mi experiencia en carreras de la salud, este tema suele ser bastante importante. Pero bueno, esto. Por último, recordarles esto de la distribución corporal del agua, ¿sí? Les dije al principio de todo que somos más o menos 70% agua. Y no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí hasta que empecé a estudiar, no sé, histología o fisiología, en realidad en fisiología, yo tardé mucho en darme cuenta que en realidad la mayor parte del agua no está en la sangre, ¿ok? La mayor parte del agua en realidad está metida adentro de las células. Recuerden, todos los procesos que vamos a estudiar suceden en medios acuosos y el plasma de la célula, o sea, el citoplasma, no deja de ser un 90% agua.
Entonces, de la totalidad que tenemos de agua en el cuerpo, más de la mitad está adentro de las células, ¿sí? Por ejemplo, en este caso les plantea una persona de 70 kilogramos, donde de esos 70 kilogramos, 42 corresponden a agua. Y de esos 42 litros o 42 kilos de agua, 28 están metidos adentro de las células. El resto está por fuera de las células. Pero por fuera de las células también habla de matriz, ¿ok? Habla de líquido intersticial, o sea, el espacio entre las células de los tejidos, por ejemplo, de la piel, ¿ok? De los músculos, de donde sea. Ese líquido intersticial se lleva 11 litros también, mientras que cuando hablamos de líquido plasmático solamente hablamos de 3 litros. O sea, fíjense que la mayor cantidad de agua no está en la sangre, que la sangre es en un 50-60% agua, pero la realidad es que la mayor parte de agua de nuestro cuerpo está metida en las células y entre las células. Por eso todos los procesos que vamos a estudiar en la materia decimos que están en medios acuosos.